Buenas noches, bienvenidos al seminario Auditoría en la Era Digital. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que el evento pueda ser fluido y no se generen interconexiones. Para ello, por favor, apaguen su audio y video. En caso tengan alguna pregunta para los panelistas, pueden hacerlo a través del chat y luego se responderá a alguna de ellas. Hoy nos acompaña Nancy Young, socia de la línea de Advisor, líder de servicio de gobierno corporativo, riesgos y cumplimientos forenses de PwC, docente de la maestría de auditoría de Pacífico Business School y moderadora del seminario. Adelante, Nancy, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad nos encontramos de manera virtual, que a veces pensamos que es un poquito mejor de manera presencial, pero justamente en línea con lo que es la charla del día de hoy relacionada con la auditoría en la era digital, pues vamos a hacer uso de la virtualidad y ojalá pues que nos funcione bastante bien todo este tema de la virtualidad y que el sistema también nos ayude, ¿sí? Entonces, a ver, si me permiten un segundito, por favor, voy a compartir mi pantalla. Espero que se vea bien. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, y muchísimas gracias a Pacific Business School, que nos permite a los panelistas que vamos a presentar, que ustedes tengan la posibilidad de poder compartir con ustedes todos estos conceptos relacionados con lo que significa impacto de la transformación digital de las organizaciones en nuestras funciones de revisión, ¿ok? Entonces, no sé, en esta oportunidad, como ustedes pueden apreciar, creo que algo está pasando acá. Vamos a estar con Carlos Delgado, bien con... Buenas noches, en un momento vamos a retomar. Ahora queremos darle el pase a Carlos Delgado, por favor. todavía no terminé de presentar. Perdón, sí, adelante. Hubo un error en la señal. Adelante, por favor, Nancy. Sí, entonces decía Carlos Delgado, es Senior Manager del área Risk Consulting de PwC Perú, especialista en las áreas de administración de riesgos, gestión de cumplimiento y auditoría interna, con resultados probados en la implementación de metodologías y herramientas para la gestión integrada de riesgos y cumplimiento, así como la aplicación del enfoque basado en riesgos para la función de auditoría interna. Actualmente es docente en la maestría de auditoría del Pacífico Business School. Luego tenemos a Alejandro Magditz, ¿okay? Espero haber pronunciado bien Alejandro tu apellido, ha sido socio de Ernst Young, donde también ejerció como gerente senior de consultoría. Amplia experiencia en sistemas de información empresarial aplicados a los sectores industriales, financieros, retail, salud, entre otros. Actualmente es consultor independiente y docente de la maestría en auditoría de Pacífico Business School. Y por último, y evidentemente no menos importante, ¿verdad, David? Tenemos a David de la Torre, es el líder de Tax, del área de Tax y Managing Partner de Ernst Young Perú. Amplia experiencia en los aspectos fiscales vinculados con inversión extranjera, operaciones internacionales y planeación fiscal. Ha participado también en trabajos de due diligence y planeación relacionados con la adquisición y reestructuración de operaciones. Experto en el sector hidrocarburos y tributación corporativa. En esta oportunidad tenemos pues a tres grandes panelistas que de alguna manera nos van a permitir a nosotros entender todo este concepto de la automatización, de la digitalización, en tres diferentes ámbitos que vamos a explicar más adelante. Entonces, a manera de introducción en el tema propiamente, yo quería compartirles algunos aspectos que creí que era bastante relevante comentar antes de empezar con la charla de cada uno de los tres panelistas. Como ustedes pueden apreciar, pues evidentemente hoy el mundo ha cambiado, ¿verdad? Entender que la globalización llegó efectivamente a todas partes, incluyendo nuestro país, nuestra región, y hoy en día las organizaciones, como se puede apreciar en la lámina, pues están enfrentando a cambios muy rápidos, muy rápidos, que incluyen una gama
de informaciones y de datos, con lo cual el concepto de la gobernanza de los datos se está convirtiendo en un tema muy importante y también el hecho de cómo proteger estos activos de información. Y de alguna manera, las funciones de revisión, de auditoría en general, y estamos hablando de auditorías operativas, internas, tributarias, de procesos y demás, no es ajeno a este tema. Ya inclusive hace algún tiempo atrás, cuando se estaban viendo los temas de la auditoría financiera, que ahora lo va a explicar un poco Alejandro, o de las auditorías internas o de las auditorías tributarias, ya veíamos poco a poco que si la información o si sobre los datos que teníamos que dar una opinión de razonabilidad estaban procesados de alguna manera automatizada, pues teníamos que hacer una revisión sobre los controles que estaban alrededor de este procesamiento. Entonces, en términos generales, ¿qué se necesita? Sustancialmente dos aspectos. Primero, la destreza para poder abordar la situación rápidamente y mantenerse al día con el ritmo digital de negocio. Y esto me lleva a decir, Nancy, esto es nuevo. Esto no es nuevo. Ya hace más de 200 años, cuando se empieza a hablar del origen de las especies y demás de Charles Darwin, ¿qué cosa decía? ¿Qué cosa dijo? Que las especies, ¿verdad? Que verdaderamente se adaptan mejor a los cambios. No las más inteligentes, no las más fuertes, las que más rápidamente se adaptan a los cambios son las que sobreviven. Y eso es lo que nos está ocurriendo hoy día. Nosotros, aquellos que somos consultores internos o consultores externos, que tenemos alrededor una serie de grupos de interés, tenemos la responsabilidad y el compromiso de adecuarnos rápidamente a estos cambios. En caso contrario, nuestros servicios internos o externos van a dejar de tener validez, van a dejar de tener efectividad y productividad también. Y en segundo lugar, ¿qué también se necesita? Conocimiento, habilidades, destrezas para poder acondicionar estas nuevas formas de hacer servicios a justamente a las expectativas que tienen nuestros grupos de interés y a lo que de alguna manera dice al pie de esta página. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que en general aquí se le da la autoridad interna, pero en realidad es para aplicarle a cualquier función de revisión y auditoría? Alinearse al plan digital o al plan de transformación digital que tenga la organización. Y aquí, por ejemplo, ustedes dirán, ya, quizá un poquito al perfil de Carlos y Alejandro se adecue un poco más, pero también nos va a mencionar de alguna manera acá el doctor experto en impuestos, ¿verdad? Ahí, que nos indique, oigan, no, para también ver los temas tributarios yo necesito irme al universo de datos que tiene la organización y ver si efectivamente el universo tributario, la base sobre la cual se están tomando decisiones de impuestos, se requiere de análisis de data también. Actualizar las habilidades e inyectar talento nuevo para moverse a la velocidad de la organización. Hoy, creo yo, no se puede entender que en cada uno de nuestros equipos de trabajo haya alguien experto en temas de gobernanza de datos, en temas de analizar los datos, en temas de, como dirían los chicos, más que sea tener alguna macro en Excel. Ojo con eso. Adaptarse adecuadamente a las tecnologías emergentes. Hoy en día, no es, ¿de qué estamos hablando cuando se dice transformación digital? Se está hablando pues de blockchain, se habla de Internet de las cosas, se habla de realidad aumentada, de machine learning, ¿verdad? Y también tenemos que ver de ciberseguridad y ciberataques, porque todos estos temas que efectivamente están generándose y procesándose de manera digital están también bastante vulnerables con respecto a la forma en que puedan ser atacadas y secuestradas, ¿cierto? Ayudar a la organización a actuar sobre los riesgos en tiempo real. Si yo hoy en día tengo mucha información, muchos activos de información generados de manera digital, fíjense que tengo información en tiempo real, pero también quiere decir que están expuestos en tiempo real. ¿Cómo me cubro de esto? Luego también el otro hábito es involucrar efectivamente a los responsables de las tomas de decisiones sobre las iniciativas digitales clave, para que me ayuden a mí cada vez a cambiar mis perfiles, a invertir en recursos, ya sea en nivel de talentos o en nivel de herramientas. ¿Sí? Y por último, no menos importante, el hecho de colaborar y alinearse en proporcionar una visión consolidada de los riesgos. Entonces, nuestros panelistas, en esta oportunidad, Carlos nos va a hablar específicamente sobre la gestión de riesgos
y el monitoreo continuo a través de indicadores, ¿ok? Luego Alejandro nos va a comentar sobre la auditoría financiera, ¿verdad? Y la auditoría de operaciones en el contexto de las innovaciones tecnológicas y las soluciones digitales. Y luego ya David nos va a comentar sobre la tributación en la era digital, cambio de paradigma e interacción con la administración tributaria. Entonces, dicho esto, espero haber dado, digamos, chicos, un gran paraguas para lo que ustedes van a comentar. Así que, Carlos, por favor, si puedes ya poner tu presentación. Perfecto, gracias Nancy. Justamente ahora la idea es que con la introducción que ha hecho Nancy, yo quería un poquito y entrar más en detalle acerca de lo que vendría a ser justamente el tema de cómo las organizaciones están evolucionando para tocar justamente aquellos temas que son relevantes, que son críticos para la organización y obviamente pues están asociados a su gestión y en línea con la gestión de riesgos y el monitoreo continuo, que es el tema que quiero tocar, ¿no? Y en ese sentido, antes que nada, quería hablar un poco justamente de lo que es el tema que de alguna manera decanta o dispara esto, ¿no? Que al final hemos estado mucho tiempo hablando de resiliencia organizacional, y de hecho sí, la resiliencia es la forma en que las organizaciones ahora están viendo de cómo justamente estar en un negocio que evoluciona continuamente y esa evolución lo lleve a proteger, ¿no? Su valor de aquellos impactos que puedan afectarlo, mermarlo o de repente impedir que generen mayor valor para las partes interesadas, ¿no? Y claro, el tema es cómo esta organización evoluciona en el tiempo. Quizá en algún momento el tema de resiliencia se asociaba más a un tema más que nada de disrupción operativa, pero como vemos y lo que indica esta lámina, resiliencia en realidad nos lleva a tres aspectos fundamentales que tienen que ver, primero que nada, con la resiliencia estratégica, es decir, cómo la organización evoluciona justamente para tener esa ventaja competitiva, ese crecimiento, esa generación de valor para sus stakeholders, para las partes interesadas, definitivamente eso también complementado con lo que es la resiliencia operacional, ¿no? Esa resiliencia operacional que es justamente la parte en la que normalmente uno ve está asociada a las direcciones, a temas de afectación de operaciones, a respuestas que pueden afectar desde distintas aristas, como vamos a ver ahora, ¿no? Y bueno, el tema de la resiliencia financiera también, cómo mantiene su habilidad para mantener capital y un flujo de efectivo que evite justamente también una disrupción que no necesariamente se da a veces por entornos externos, sino más bien por temas que pueden afectar en sí el flujo de efectivo y la capacidad de la organización para continuar sus operaciones. Entonces, bajo este esquema, bajo ese concepto, tenemos que efectivamente pues hay que ver de dónde pueden venir las situaciones que nos pueden generar algún tipo de impacto sobre la organización, ¿no? Y como vemos que en general fuente, estas fuentes, digamos, de impactos pueden ser diversas, ¿no? Pueden ser desde un tema operacional, con interrupción de la cadena de suministro, daños a las instalaciones, pero también vemos que pueden afectar personas desde la perspectiva de seguridad física, lesiones, accidentes, como por ejemplo en ciertas actividades, este tema es mucho más crítico que en otras. Si hablamos de una minera o de alguna constructora, etcétera, vemos que efectivamente puede ser tema de lesiones, accidentes, puede ser un tema mucho más crítico que en otro tipo de actividad, ¿no? O temas legales, ¿no? Como el conflicto de interés, conducta ética, muchos temas ahora que hablamos de corrupción, ¿no? Sanciones por incumplimiento regulatorio, la financiera que ya hablamos en su momento, pero temas de tecnología que también no estamos ajenos, ¿no? Temas que, por ejemplo, pueden venir desde el tema de ataques desde ciberseguridad, captura de servidores, secuestro de información, interrupciones, violación de datos o también ya desde la gestión de capital con temas de rotación de personal, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, al final, de hecho, las disrupciones, los impactos que pueden afectar a la organización pueden venir de distintas fuentes y ahí es donde viene la habilidad de la organización para tratar de darle respuestas, ¿no? Un poco más de estadística nada más para dar, digamos, un poco el tema de entrada es también el hecho de que efectivamente, ¿no?
tema va por el lado de que así como tenemos las distintas fuentes, habría que ver por dónde vienen los temas principalmente, ¿no? Y acá les muestro los resultados de una encuesta que hizo PwC en este año, cuyos resultados han sido publicados en abril, más o menos inicios de este año, donde vemos pues, que efectivamente, ¿no? Si hablábamos de pandemia, bueno, la pandemia es en primer lugar, pero ya la pandemia un poco que ya no está, digamos, tan vigente como hace 3 años, y excluyendo, digamos, ese tema de la pandemia, vemos que efectivamente pues las disrupciones vienen más por el lado, por ejemplo, de afectaciones de la cadena de suministros o tema de fuga de talentos, retención de personal, que también ha habido, digamos, algunos temas por ese lado, ataques cibernéticos, disrupción de la competitividad del mercado o fallas en la tecnología, ¿no? Entonces, como vemos, entre los principales temas y la habilidad que tiene que tener la organización para poder dar respuesta está en cómo identificar cuáles son los principales temas que pueden generar y por dónde viene el tema de la disrupción. Pero ¿cómo podemos hacer esto, no? La organización, al final, para poder llegar a hacer esto, pues obviamente resiliencia es un concepto, pero tiene que tener 3 componentes claves que también, como producto de la encuesta, han sido identificados y que los líderes han considerado que como que son los más críticos para que sus empresas realmente estén enfocadas en un esquema de resiliencia eficaz. ¿Cuáles son esos 3? La integración. ¿La integración en qué sentido? Que la integración significa que ya el concepto de trabajo por siglos, de la gestión aislada, es algo que sí definitivamente tiene que quedar atrás en las organizaciones para llegar hacia una gestión integrada, ¿no? Gestión integrada desde la perspectiva de que efectivamente cuando hablamos, por ejemplo, de una gestión de riesgos, no podemos estar hablando de la persona y de los efectos de aquellos que gestionan riesgos anticorrupción de manera separada de aquellos que están gestionando riesgo operacional o de manera separada de aquellos que gestionan riesgos asociados al logro de objetivos estratégicos o de manera separada inclusive de aquellos que gestionan riesgo operacional o riesgo de crédito o riesgo de mercado, si estamos hablando de empresas también del sector financiero, ¿no? Porque acá el directorio, la principal pregunta que tiene siempre es cuáles son los principales riesgos que nos pueden afectar como organización y qué estamos haciendo por ellos. Y si vamos con temas por separado, así está el riesgo de crédito, así está el riesgo de mercado, así está el riesgo operacional, así está el riesgo de corrupción, le estamos dando partes de la foto y no, digamos, la visión de portafolio que el directorio necesita para poder cumplir con su rol de supervisión sobre la gestión y efectivamente asegurarse que los principales riesgos están identificados y que están siendo de alguna manera gestionados, ¿no? Por eso es importante, así como la integración, el tema del liderazgo. O sea, todo este tema de resiliencia, gestión de riesgos, control interno, tiene que partir desde el directorio y en cascada ir por la alta gerencia y de ahí cascadear hacia todos los miembros de la organización, ¿no? Y como parte de todo esto, pues tiene que haber también una resiliencia operativa, es decir, cómo la organización se adapta para identificar justamente en sus operaciones, en sus actividades, cuáles son esas situaciones que pueden afectarla y cómo le va a dar respuesta. Entonces, ahí es donde entra otro componente importante que también lo mencionó Nancy, de hecho, en la introducción, que es la tecnología. No voy a entrar más en detalle a esto porque ya Nancy lo comentó, pero específicamente con el tema de tecnología es cómo nosotros nos aseguramos que explotamos, no solamente que tenemos, sino explotamos los datos para convertirlos en información que realmente nos permita hacer monitoreo de aquellas situaciones, ya hablemos de riesgos, que efectivamente son las que nos están pudiendo afectar el logro de los objetivos y el valor de los procesos. Entonces, bajo ese esquema, si hablamos de tecnología, pues tenemos que mezclar todos estos conceptos y empezar primero por el tema de que si hablamos de identificar eventos, identificar situaciones que nos pueden afectar el logro de objetivos, estamos hablando de gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos, como vemos, tiene 2 aspectos fundamentales. Desde la perspectiva de cómo nos aseguramos que gestionamos los riesgos que efectivamente pueden afectar el logro de la estrategia y los objetivos que el negocio se propone para justamente generar, preservar
o incrementar el valor que efectivamente tiene esta organización para las partes interesadas, ¿no? Eh, no voy a entrar ahora en el tema del concepto, pero este es un tema importantísimo que tienen que tener en cuenta, que de hecho es parte de lo que son los esquemas que finalmente tiene que tener una empresa que busca la resiliencia. ¿Cómo realmente hago ese trabajo proactivo y de prospección, ¿no? Para tratar de adelantarme a esos eventos negativos. Y esto complementado con lo que es control interno, en lo que se refiere también a lo que es el tema de gestión en sí de los procesos. ¿Cómo vemos esto desde una perspectiva integrada? Nosotros tenemos en la organización actividades que son procesos, y esos procesos, pues definitivamente tenemos que conocerlos. De hecho, ¿por qué? Porque necesitamos conocer cuáles son los riesgos que están asociados a la ejecución de los procesos o a la ejecución de las estrategias, ¿no? Supongamos hasta el nivel de procesos, cuáles son los riesgos de un proceso de compras, cuáles son los riesgos de un proceso de venta, en ventas, por ejemplo, que no logre, digamos, la estimación de ventas que o de rentabilidad que me he propuesto porque tengo un problema de descuentos otorgados de manera inadecuada, etcétera, o por ahí temas de precios de venta, etcétera, ¿no? Entonces, esos riesgos se tienen que identificar porque de esa manera yo identifico dónde están los puntos de exposición en los procesos y obviamente sobre esos puntos de exposición me interesaría monitorear sobre la base de indicadores para, obviamente, no solamente tener mi matriz de riesgo, con estos son los controles que tengo, sino que adicionalmente a eso también decir, bueno, ok, sí, sé que tengo riesgos, tengo controles en mis procesos, pero ¿cómo me alerto de que efectivamente esos controles están funcionando y no está materializándose un riesgo, ¿no? Entonces, importante ahí el concepto de indicador de riesgo o KRI o Key Risk Indicator. Estos indicadores, pues obviamente nos van a ir alertando de otras situaciones que no necesariamente hayamos podido mapear en el proceso y que se están disparando los riesgos. ¿Para qué? Para poder tener esos reportes de incidentes que finalmente vayan a la base de datos y podamos tener tableros de monitoreo que la gerencia y los dueños de los procesos tengan de manera interactiva para que reciban alertas tempranas desde cuando una situación como esta se está presentando. Por ejemplo, así rápidamente, en algún momento nosotros tuvimos una relación con una empresa que vendía repuestos para autos, motos, etc. Y obviamente el riesgo que tenía era pues de cambios, digamos, no autorizados al maestro de precios o de descuentos. Entonces, claro, cuando se hacen las pruebas de control, uno hace quizás alguna especie de muestreo y finalmente llega a la conclusión si el control opera o no. Pero teniendo un indicador, yo puedo tener un respaldo transaccional de que si ese control llegara a fallar, voy a recibir alguna alerta a través de un indicador de que algo está pasando. Y esto lo puedo definir ya sea porque doy, por ejemplo, un indicador sobre los descuentos que me alerte a aquellas transacciones que pasan de un tal determinado porcentaje de descuento, o inclusive a veces también por temas que van anexos, pero que no necesariamente están vinculados directamente con el proceso, como por ejemplo niveles de rentabilidad de productos que pueden caer porque estoy, digamos, asignando o precios de venta o descuentos por encima de lo que debería, y obviamente si no me doy cuenta por ahí, igual me puedo alertar por el nivel de rentabilidad de la venta de un producto que empieza a caer. Y eso puede ser hasta una forma de identificar fraudes también, porque de hecho en esta empresa que les contaba, el tema es que una persona identificó una debilidad en el sistema para cambiar precios de venta, hacía las ventas, las volvía y obviamente como que todo pasaba bien, ¿no? Porque se había identificado ahí una debilidad de acceso en el sistema. Entonces, esa debilidad de acceso más el tema de cambios no autorizados, yo lo puedo identificar si tuviera un indicador que de repente por ahí me alerta que hay ciertos productos que su nivel de rentabilidad está cayendo y que no es el adecuado, ¿no? Entonces, al final, como vemos, ya no es solamente un tema que va evolucionando de lo que quizás nosotros en auditoría teníamos inicialmente como los famosos CATs o las pruebas sustantivas que utilizábamos asistidas por herramientas de analítica, ¿no? Que eran identificar transacciones para analizar, ¿no? Sino que tenemos que ir un poco más allá y ya explotar la información y cruzar esa información, por ejemplo, con niveles de rentabilidad, etcétera,
de tal manera que eso nos lleve hacia una, digamos, mejora en las capacidades digitales que tenemos y en la tecnología que aplicamos, de tal manera que finalmente ya no somos simplemente alguien que asegura operativamente, sino que también colabora en el tema de identificar y asegurar estratégicamente que los riesgos están dados. Y ya para finalizar, quería mostrarles esta comparación de lo que es un enfoque de control interno y de riesgos tradicional, donde empezamos con la identificación de riesgos, el aseguramiento de los controles mediante la evaluación, el reporte, por ejemplo, de los hallazgos, en caso de que encontremos que algunos controles no fallan, no operan, y finalmente el seguimiento de que todo eso se implementa. Eso debería complementarse pues con el hecho de no solamente identificar riesgos, sino ver cómo genero esos dashboards, esos tableros de control para identificar indicadores que pueden alertar de la ocurrencia de esos riesgos, automatizar la captura de información para que esos tableros se nutran y me den información, digamos, no, si no en tiempo real, de manera oportuna por cortes de repente semanales o quincenales, ¿no? Y obviamente generar esos hallazgos ya y reportes también de esos indicadores para que alguien tome acción y haga, digamos, esa revisión o esa indagación que necesita, y eso no es otra cosa que lo que se conoce normalmente como monitoreo continuo, ¿no? Es decir, el monitoreo a través de los indicadores permite que justamente, ya sea a nivel transaccional, pueda detectar o adelantarme alguna situación que puede afectar a la organización desde la perspectiva del logro de objetivos, fraude, etcétera, cualquiera de los riesgos que está enfrentando. Básicamente eso es lo que yo quería trasladarles y le doy el paso ahora sí al siguiente tema. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que confirma efectivamente lo que comentamos en las palabras previas de que el tema de la automatización, de la transformación digital, de la generación de datos, es algo que llegó, ¿verdad? Y al haber llegado, digamos, a nuestras vidas personales, familiares, inclusive empresariales, debemos de tomar como compromiso el hecho de que tenemos mucha información sobre la cual podemos tomar decisiones en tiempos oportunos, en tiempo real y con data correcta y no necesariamente estimada. Y como bien dijiste, hoy en día el hecho de tener el concepto de monitoreo continuo significa que yo efectivamente pueda tener actividades preventivas y efectivas en el momento y que inclusive puedan ser de cargo de lo que normalmente nosotros hablamos de las tres líneas, ¿verdad? De las antiguas tres líneas de defensa, y que este tema de monitoreo no solamente sea un concepto de la auditoría interna, sino que la propia primera línea y la propia segunda línea también puedan hacer monitoreos continuos en tiempo real. Y aquí lo dejo en esta parte porque ya, digamos, en la sección de preguntas, yo creo que van a surgir algunas interrogantes, inclusive relacionadas con qué tipo de herramientas, cómo lo hago, quién lo tiene que hacer, cada cuánto tiempo y un largo etcétera, ¿no? Entonces, dicho esto, Alejandro, digamos, en esta oportunidad ya una vez que ha comentado Carlos, pues cómo es este tema propiamente de la revisión, de lo que significa la confirmación de los riesgos a los cuales está puesta una organización bajo este concepto de tecnología, de transformación de la data, cómo esto aplica o impacta en lo que respecta pues a las auditorías financieras, a las auditorías internas propiamente, y cómo esto cambia en función a las diferentes industrias a las cuales se encuentran las empresas, ¿no? Gracias, Nancy. Voy a compartir mi pantalla para poder mostrar la presentación. Ya. ¿Sí? ¿Sí se ve? Listo. Ajá. Está ¿Está perfecto. bien? Ya. Está perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por este espacio para poder compartir con ustedes este tema que es de mucha relevancia en la actualidad y que es sumamente importante para las labores de control y de desarrollo de las empresas. El tema que voy a trabajar lo estoy abordando desde aspectos que son eh, más prácticos, llamemos así, y dentro de eso una de las cosas es entender de dónde viene la tecnología digital. Es algo que empieza
nuevo ahora, es algo que ha evolucionado. En realidad es una convergencia de varias tecnologías que en el tiempo se han ido aplicando en distintos espacios de la actividad humana gracias al desarrollo tecnológico, la capacidad de procesamiento de las computadoras, las memorias, la capacidad de comunicación, la convergencia multimedia. Hay una serie de aspectos que han permitido que tengamos hoy una tecnología que con mucha comodidad y desde un escritorio, desde un teléfono, podemos acceder a información que está en centros de cómputo de altísima complejidad para cualquier necesidad que podamos tener de información. Este tema de la evolución de la informática, y entiéndase por informática todos los aspectos de tecnología de información y de sistemas de información, evoluciona desde que se crea en los años 50 hasta estas épocas, y seguramente evolucionará aún más a medida que se desarrolle más la tecnología. Entonces, lo más importante aquí es la capacidad de procesamiento. Hay un investigador, el señor Moore, que desarrolló una ley que se lleva su nombre, la ley de Moore, que dice que cada año la capacidad de procesamiento se duplica. Es decir, hoy tenemos como 1, mañana tenemos como 2, el próximo año tenemos como 4 y así en el tiempo. Y eso está permitiendo que hoy la capacidad de procesamiento se permita el trabajo de programas que simulan la inteligencia humana, que no es algo reciente, es algo que se está trabajando desde los años 50. El primer lenguaje de este tipo es el Prolog, y, y esto en esa época no era tan fácil por las limitaciones tecnológicas, y hoy tenemos una evolución muy significativa. Por otro lado, la convergencia también de la informática con la capacidad de la conectividad, las redes Wi-Fi, los teléfonos celulares, la capacidad del teléfono y de los equipos móviles de procesar también aplicativos, de recibir y mostrar información de distintas formas. Todo esto impacta definitivamente en los modelos de negocio. El modelo de negocio, en una búsqueda de crear valor para los clientes, para la sociedad, y buscar algunas formas en las que la empresa misma se pueda ir desarrollando, lleva a una serie de aspectos que en el desarrollo de los modelos de negocio se consideran. Los segmentos de clientes, la propuesta de valor, las actividades y los recursos críticos, de manera que esto se va desarrollando, y después, una vez que lo tenemos y lo tenemos andando, y en el proceso de desarrollarlo, nos toca también analizar los riesgos que pudieran estar asociados a este modelo de negocio, a estas formas de trabajo. Entonces, vemos entre los distintos aspectos que cubren los modelos de negocio, y este es uno de tantos modelos, está el entorno, los procesos y todos los temas de trabajo, de decisión y conducción de la compañía. Dentro de ellos está la tecnología de información. Este cuadro yo lo he ampliado a otros aspectos que también hay que considerar en adición a estos que son un poco generales, aspectos un poco más específicos, donde enfocamos dos conceptos: la seguridad de información, que va a ver los temas de confidencialidad, integridad y disponibilidad, y la ciberseguridad, que va a ver todos los aspectos tecnológicos, y sobre los cuales, de distintas formas, vamos a establecer cuáles son los riesgos en el entorno de la compañía y cuáles son los controles más adecuados para poderla trabajar. El modelo con el cual empezamos a investigar los riesgos de la compañía va asociado con un modelo de gestión, donde nos hacemos todas estas preguntas que están en la rueda. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué tanto riesgo estamos expuestos a tomar? ¿Qué también los gestionamos, los monitoreamos? ¿Cuál es la respuesta que vamos a dar en caso alguno de estos riesgos se materialice? Y acá el centro de toda la gestión de riesgo es la cultura organizacional. La gente es el elemento más importante en la gestión de riesgos. Si no hay un entendimiento de los riesgos que tiene la compañía, lo que cada uno en su puesto de trabajo, a todo nivel en la organización, tiene que hacer para poder prevenir, para poder controlar, mitigar o responder frente a un riesgo, entonces tenemos una debilidad importante que puede afectar la continuidad de la compañía. Por eso los modelos de riesgos, si bien analizan una serie de aspectos organizacionales y técnicos, tienen que tocar necesariamente los aspectos culturales
para no olvidar la importancia de esos aspectos. Aquí algunos ejemplos del uso de la tecnología digital. Por ejemplo, la automatización por robots, la Robotics Process Automation, y estos son casos reales, ¿no? Hay algunos bancos que la reposición de los billetes en los cajeros automáticos lo hacen en base a información que analiza un algoritmo y en base a información histórica y en base a distintos, digamos, usos, o mejor dicho, demandas que ha tenido cajeros geográficamente distribuidos en la ciudad o inclusive en todo el país, empiezan a determinar en qué momento tienen que ser reabastecidos, inclusive pueden estar cambiando las denominaciones de los billetes para que la atención de los clientes sea óptima. La inteligencia artificial también en programas que asisten en el reclutamiento de personas a través de las entrevistas en las cuales la cámara está captando las imágenes de la persona, las expresiones faciales, el tono de su voz, las respuestas, de manera que ayuda al reclutador a ver si esta persona tiene las características que se están buscando. El trabajo virtual, que lo hemos experimentado todos durante la pandemia y que ha sido todo un reto, que tiene una serie de aspectos de control, de seguridad en los equipos, en la comunicación, en las formas de trabajo, pero también en las mismas personas, en sus casas. Muchos no necesariamente han usado equipos de las compañías, sino sus propias computadoras, la necesidad de homologar algunos aspectos de riesgo para justamente controlarlos. Y cloud computing, que es la evolución del outsourcing de tecnología de información, también ha permitido acceder a una serie de tecnologías desde la comodidad de las empresas, sin necesariamente tener que invertir en toda esa infraestructura. Y el blockchain, que es un sistema que permite llevar un control simultáneo de actividades de entidades relacionadas, que en este caso en el gobierno de Illinois están haciendo todo un trabajo de facilitar la información a los ciudadanos, todos distintos trámites a través de esta tecnología, ¿no? Entonces, un ejemplo de estos temas. Los principales tipos de auditoría en los cuales esto se aplica es la auditoría de cumplimiento, todo lo que tenga que ver con lo relacionado a las normas internas de la compañía, pero también a las regulaciones que puedan existir por parte de las entidades que supervisan. Por la naturaleza de la empresa, ya sea un banco, una financiera, una compañía de seguros, estará la superintendencia. Otras entidades, digamos, industriales, de comercio, la Ley de Protección de Datos Personales, que la abarca a todos, y las que cotizan en la bolsa, la Superintendencia de Mercado de Valores. La auditoría operativa, que es básicamente para un tema de control de cómo va el negocio. La auditoría financiera, para ver que los estados financieros reflejen adecuadamente la situación económica de la compañía. Y la auditoría de tecnología de información, que toca las tres anteriores de manera simultánea o en cada una a medida que se va desarrollando. Tal vez la ayuda tecnológica en distintos ámbitos de la empresa va a permitir que, digamos, todas estas cosas vayan funcionando. La auditoría hoy también usa una serie de herramientas, y este es un ejemplo de un sistema que se usa para el análisis de datos. Todos los datos que son parte del análisis de las cuentas significativas de una auditoría, en este caso se va a estar trabajando de forma tal que se pueda analizar y se puedan encontrar tendencias, outliers o, digamos, elementos fuera de las tendencias centrales, o hacer cálculos de diverso tipo para ver, digamos, la calidad de esa información y si se representa adecuadamente la operación tanto del ciclo de ingresos como egresos de la compañía. Por otro lado, la ejecución propia de la auditoría también tiene herramientas que les permite a los auditores la documentación, el trabajo en equipo y la supervisión del trabajo, ¿no? Entonces, esos aspectos importantes también. Si vemos un ejemplo de cómo se puede usar esta tecnología en la auditoría interna o externa, imaginemos que estamos planificando la auditoría, tenemos las herramientas y tenemos un equipo que tiene todas las competencias, ¿no? Entonces, tenemos el objetivo, el alcance, el tipo de la auditoría, el equipo de trabajo, métodos y controles,
y una serie de otros elementos que forman parte de la propia auditoría. Si tenemos el acceso remoto, que es una gran tendencia ahora, dadas las condiciones tecnológicas, de que haya parte del trabajo presencial y parte del trabajo remoto. Entonces vamos a ver el análisis de datos, evaluación de controles. Vamos a posiblemente apoyarnos en algún proceso automatizado, donde usemos un robot, usemos algún elemento que nos facilite el análisis de mucho volumen de información con inteligencia artificial, que hagamos minería de datos para encontrar clústeres, tendencias, ¿no? Particularidades en los datos, o minería de procesos, donde vemos si dentro de los procesos que existen hay opciones óptimas para realizar lo mismo, y propiamente la automatización del trabajo. Esto nos va a ayudar, por un lado, desde el acceso remoto a la auditoría virtual. La auditoría virtual también, darnos alguna pauta para la auditoría ágil, en donde lo ágil significa que vamos a trabajar con un alcance corto, vamos a tener un foco priorizado, vamos a repetir ese trabajo focalizado en el tiempo, pero con distintos objetivos. Y vamos así cubriendo distintos aspectos que en un entorno particular queremos auditar. Y la auditoría continua, que estaría facilitando o facilitada por el monitoreo de algunas actividades de control usando esta tecnología de automatización con robots, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Y si nos vamos al acceso local, tendríamos auditoría presencial y el acceso local a los sistemas, ¿no? Entonces, en este esquema, un poco tratar de ver cómo sería esta aplicación en un caso real, hipotético, de la propia auditoría interna o externa. Si nos vamos a la propia auditoría financiera, este es el esquema de trabajo con el cual se trabaja en el sector financiero, y lo que está en azul es lo que tiene que ver con los aspectos tecnológicos, los aspectos informáticos o de tecnología digital. En ellos vamos a desarrollar procedimientos sustantivos, pruebas de controles, va a haber evidencia de la aplicación del control y la evidencia de la auditoría. Entonces vamos a tener en cada uno de ellos algunos impactos de esta tecnología, ¿no? Posiblemente una mayor cantidad de pruebas que se pueda realizar, en lugar de tomar muestras para tomar, digamos, muestras de control de un tamaño determinado, como 25 elementos de muestra, podamos tomar el doble o de repente todo el universo y hacer ya no una prueba de control, sino una prueba sustantiva del control, donde tenemos, digamos, cubierto todo el universo, ¿no? Esa es una forma en que puede impactar. Por otro lado, en la auditoría de cumplimiento, dado el riesgo operativo, los elementos del riesgo y los propios eventos que propician este riesgo, podamos tener de contraparte en lo que se analiza, en las formas de trabajo, algunas pistas que nos den la idea de cuáles podrían ser los elementos que propician un riesgo mayor, o dentro de ellos cuáles son los factores que habría que tener atención, y en el ciclo de gestión justamente trabajar sobre la base de estos elementos para entender la forma como los vamos a gestionar usando este ciclo de gestión y los aspectos específicos propiamente de la mitigación, en donde consideramos una serie de factores que nos ayudan a, por un lado, tener todas las competencias y capacidades para hacer el trabajo, los métodos y el análisis propio de los riesgos desde la perspectiva de seguridad de información y ciberseguridad. Entonces, el punto de riesgo operativo, que es más de la forma como está operando la empresa, trabajar sobre estos aspectos que son sumamente relevantes. Un ejemplo en el cual estamos haciendo digamos, una prueba del uso de los robots. Todo este es el ciclo que se sigue para usar un robot. Prácticamente se trata de un elemento que hay que prepararlo, hay que acondicionar el algoritmo, hay que trabajar los elementos que va a usar y cómo va a ser el resultado de ese trabajo. Entonces, hay una serie de componentes. El uso de un robot de inteligencia artificial no necesariamente es cuestión de apretar algunos botones. Hay un trabajo de preparación, hay un trabajo de ejecución, y una vez que esté armado el robot y puesto listo para trabajar,
alguien tiene que tomar responsabilidad para que ese robot opere, que esté listo para trabajar en la etapa del proceso para la cual ha sido diseñado y en el momento en el que ha sido diseñado para este trabajo. Entonces, esto de la forma de usar el robot es de esta forma. El trabajo virtual, de la misma forma, hay una serie de condiciones que hay que considerar para que efectivamente el trabajo sea seguro, haya una productividad adecuada, que las condiciones favorezcan el trabajo productivo y que no haya retrabajos en el proceso de hacer toda la actividad. Y esto también demanda, por un lado, aspectos tecnológicos, pero también aspectos humanos relacionados al equipo de trabajo. Cloud computing, igual. Si yo voy a tener, por un lado, una compañía que me dará el servicio, no voy a hacer la inversión en toda esa infraestructura, pero sí voy a tener, por otro lado, los aspectos de control vinculados a mi propia compañía que se conecta a través del Internet a toda esta infraestructura, que permite que efectivamente se pueda trabajar, y para eso hay una serie de reportes, SSA 18 tipo 2, todas las certificaciones ISO 27000 asociadas a la seguridad, para que estar ciertos de que este entorno cumple con lo que se necesita. Por el lado de la analítica de datos, lo que nos va a llevar es que de un trabajo que tiene un gran componente manual, ese componente manual se va a reducir, va a haber una parte importante de datos que se van a analizar a través de estas herramientas, va a haber espacio para analizar conductas dentro del trabajo, y el trabajo de control de TI también va a tener una serie de aspectos más amplios, dado todos los aspectos de automatización y control que está existiendo. Finalmente, la parte del perfil del auditor, sumamente importante. Ahora el auditor necesita conocer, entender cómo es que la empresa está aplicando la tecnología, cómo es que la empresa está haciendo uso y cómo la está administrando, cómo se está protegiendo de los riesgos como parte de su entendimiento y después como parte del trabajo propio de la auditoría. Entonces, todos estos aspectos del equipo de auditoría son fundamentales tanto para la auditoría interna como para la auditoría externa. Los factores claves de la calidad de auditoría están en el equipo de auditoría, en la forma como se trabaja, en la metodología. Los factores organizacionales, es decir, que la empresa ponga de su parte para que la auditoría se pueda realizar de manera fluida, con toda la información oportuna, ya sea a través de reuniones o en documentación, y aspectos también que tengan que ver con la presentación de resultados o discusión de resultados con la gerencia. Finalmente, la importancia del directorio, la gerencia del personal. Los incidentes y en general pueden afectar seriamente a una compañía, y la postura de la gerencia en general es sumamente importante porque influencia a la postura de la gerencia, las vicepresidencias y en general de toda la organización. Entonces, una gerencia general que entienda de estos temas es sumamente importante. Un directorio que también esté en capacidad de entender estos temas también es sumamente importante, porque también es responsabilidad de ellos indagar cuál es la situación, qué se está haciendo y cuál es el estado de los riesgos de la compañía en relación a estos temas y qué está haciendo la auditoría en ello. La del desarrollo de competencias y capacidades, y no olvidar que la seguridad es una tarea de toda la organización. Muy bien, con eso terminaría mi participación. Muchas gracias por su atención. Te doy pase, Nancy. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que estos temas que nos has compartido, junto con lo que hasta el momento nos ha compartido también Carlos, pues nos queda como reflexión, que es como me dicen acá en la casa, como dice mi esposo, ¿no? Todo esto como la humedad. La tecnología vino y sin querer queriendo ya está en nuestras vidas, está absolutamente en todos lados. Hoy en día inclusive, no se ha hablado mucho, pero inclusive en los temas de salud, hoy en día es increíble la cantidad de datos que se pueden obtener a través de tecnología e información en tiempo real. Nuestros médicos pueden tener nuestros indicadores de salud e inmediatamente actuar si es que hay un tema inmediato. Pero como bien dijiste, estos temas traen de la mano un tema de legislación, que de alguna manera algo, David nos lo va a comentar, pero
si estamos hablando de salud propiamente, ¿dónde cae la protección de nuestros datos personales? Entonces, así como se ha hablado de todo el tema de tecnología, de la data, del monitoreo continuo, de tomar decisiones en tiempo real, etcétera, 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 también tenemos que hablar de los temas relacionados con la ciberseguridad, con los ciberataques. Si tanta información sobre la cual voy a tomar decisiones está muy bien hecha, pero está expuesta, tampoco sirve de nada. Mucha información bonita, con monitoreo, con indicadores de monitoreo continuo, pero si está es expuesta a que puede ser vulnerada, tampoco nos sirve. Entonces, creo que dejo un poco de interrogantes hacia allá al final, pero sí, muchísimas gracias nuevamente. Y David, por favor, a la expectativa de tu presentación. ¿De mi presentación? Hola Nancy. ¿Qué tal? Eh, ¿Sí se ve? Si gustas, ponle modo sí, presentación para que pueda verse más completa. perfecto. Vamos a intentar. Se resiste, Se pero resiste bueno, la tecnología, hay que echarle la culpa siempre a la tecnología. vamos a ver. No, bueno, primero que nada, buenas noches con todos. Gracias por quedarse al final para ver los impuestos, la parte fiscal. Quisiera agradecer a la Universidad del Pacífico, a Pacífico Business School por la invitación y a Nancy por la gentileza de la conducción y la coordinación. Vamos a hablar de impuestos. Yo siempre repito una frase de Benjamin Franklin. Hay dos cosas ciertas en la vida: la muerte y tener que pagar impuestos. Y la verdad es que he tratado de poner un nombre sugestivo, retador, picante en la presentación y le he llamado fiscalización digital. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y por qué? Porque la interacción digital con la SUNAT hoy día se presenta en cuatro espacios. En el mundo de las transacciones, con los comprobantes electrónicos, los famosos XML. En el mundo de los reportes, con los libros y registros electrónicos. En el espacio de las declaraciones juradas, con los formularios virtuales. Y también en la fiscalización y los litigios, con el desarrollo de expedientes digitales por la Administración Tributaria. Ahora, ¿cuáles son los principales aspectos relevantes de esta interacción? En el mundo de las transacciones, poco a poco ha ido ya afianzándose el entendimiento del XML. Hasta hace poco, y les diría incluso hasta este año, todavía hemos encontrado algunas compañías, algunos contribuyentes que preparan su información contable todavía, o preparaban su información contable sobre la representación impresa del XML. Es decir, olvidándose que lo que hoy día constituye el comprobante de pago por las transacciones es el XML y no su representación impresa. En el mundo actual, hacer una contabilidad, un registro de compras, de ventas, o ingresar información a la contabilidad sobre la base de representaciones impresas de XML es como hacer un registro de compras o de ventas sobre la base de fotocopias. No tiene ningún valor en términos tributarios o legales. Otro tema, el mundo de los reportes. Y tiene que ver con un tema legal. Hoy día, los libros y registros contables que las compañías entregan y reportan a la SUNAT en diversos periodos, que el libro mayor, el libro de inventarios y balances, el libro de activo fijo, etcétera, son la prueba legal. Yo puedo tener el mejor ERP, el mejor sistema de la marca que sea, pero la prueba legal de lo que tengo como base para determinar mis tributos son aquellos libros y registros contables que hemos reportado a la SUNAT. Y si no tenemos esto presente, va a ser como ir a una batalla en la que uno puede ir con un tenedor y va a enfrentar un tanque. Porque la prueba legal no está en la contabilidad gerencial, no está en el ERP, sino finalmente en lo que se entrega y se reporta a la SUNAT. Las declaraciones juradas a nivel de la interacción, la consistencia entre lo que declara, entre lo que se incluye en las declaraciones de información o declaraciones juradas virtuales
y lo que está sustentando ellas en los reportes electrónicos es fundamental. Y el cuarto punto de interacción es si estamos preparados para una fiscalización en tiempo real. Y de eso voy a comenzar a hablar a continuación porque octubre de este año es un momento crítico para el cambio que se nos viene, cambio de paradigma. Y claro, porque cuando uno piensa en fiscalizaciones en una era digital, uno tiende a ver esto de una manera, digamos, clásica o tradicional. Es decir, ¿desde dónde se inicia o desde dónde partía la administración para hacer una fiscalización? Obviamente que partía desde el lugar o desde la información que tenía aquel que determinaba el impuesto, aquel que determinaba el tributo, aquel que calculaba el tributo. ¿Y quién era el contribuyente? Y por tanto se partía de los reportes que, si bien se entregaban a la SUNAT, son los que genera y tiene el contribuyente, los registros y libros. Y la SUNAT, cuando nos venía a fiscalizar, nos decía: oye, dame tu libro mayor, dame tu registro de compras, dame tu registro de ventas, tu libro de inventarios y balances, un mayor detallado, etc. Y de ahí iban las transacciones. Y nos pedía el detalle de las transacciones, que generaba pues una muestra, o a veces iba al 100% de las transacciones, y se generaba un proceso de búsqueda de información y de soporte de cada una de las transacciones. Tenía esta forma de trabajar, esta aproximación a la fiscalización, una suerte de facilidad de control, porque era fácil partir de los libros y registros, no era masiva, o sea, porque requiere tiempo, tiene costo, requiere gente trabajando y pensando y haciendo requerimientos y evaluando la información que los contribuyentes le entregan. Sin embargo, la nueva aproximación en la era digital es justamente la contraria. Partir ahora de las transacciones a los reportes, es decir, que la fiscalización ya no comience pidiéndole al contribuyente sus registros y libros, sino que inicie con la captura de información de las transacciones. ¿Qué información o expresada qué? ¿Expresada en qué? En la factura electrónica, en el XML. Y entonces nos lleva a la pregunta: si es así, ¿cómo va a ser este proceso de cálculo, de determinación de los impuestos? ¿Va a seguir siendo en todos los casos como era antes, que el contribuyente calculaba, determinaba y la SUNAT revisaba? A continuación, en los siguientes slides, vamos a ver cómo ya tenemos un primer caso que esa situación ha dado un vuelco y un cambio fundamental. Obviamente que en este espacio de partir de las transacciones a los reportes se puede hacer un control tributario en tiempo real. Hay bastante eficiencia si la administración tributaria usa las herramientas correctas, es súper masivo, y puede controlar costos de cumplimiento porque va a requerir menos intervención humana o más precisa, y va a ser pues un grupo de softwares o robots para que lo ayuden a hacer la labor. Y entonces, a partir de octubre de este año, y siguiendo este ejemplo, esta tendencia de partir ahora en esta forma de determinar los impuestos y de fiscalizarlos, de las transacciones a los reportes, y no de los reportes a las transacciones, que es la forma tradicional, se crea, para efectos de la determinación del IGB, del Impuesto General a las Ventas, el famoso SIRE, o Sistema de Integrado de Registros Electrónicos, que ya comienza a ser de uso masivo a partir de octubre de este año, a partir del próximo mes, salvo que se prorrogue o se postergue. Parece que no va a ser el caso. ¿Qué va a hacer este SIRE, o este Sistema Integrado de Registros Electrónicos? Va a generar de manera automática un registro de compras y de ventas de los contribuyentes. Es decir, los comprobantes de pago, sus XMLs, van a ser la fuente de información para que este registro sea preparado. La SUNAT lo va a preparar y se lo va a proponer al contribuyente al cierre de cada mes. Y la compañía, esa propuesta de la administración, quedó recolectando sobre cada una de las transacciones sustentadas o en comprobantes, o tomando como fuente los XML de los comprobantes electrónicos, el contribuyente debe aceptarla, complementarla o rechazarla y reemplazarla por otra.
Pero fíjense, miren el cambio de paradigma, ¿no? Uno preparaba su declaración jurada antes, sobre la base de la construcción de un registro. Ahora la administración tributaria nos propone el registro para que y nos dice, ¿estás de acuerdo? ¿Le falta algo? ¿O que la cambias por otra? Miren el reto que eso requiere en tiempo real. ¿Qué significa eso? Cambios importantes. Pasar ahora de un registro de compras y ventas que prepara la compañía a una generación del registro de compras y ventas propuesto por la Administración Tributaria sobre la base de los XML. Antes, el registro de compras y ventas lo preparaban los contribuyentes al mes siguiente. Ahora hay una generación y actualización de las propuestas que hace la Administración Tributaria de los registros de compras y ventas. Desde el segundo día calendario del mes corriente, van corriendo las transacciones y se van alimentando estos registros. Actualmente, la SUNAT identifica inconsistencias en la estructura de los registros, en las columnas y la data que se carga. Desde octubre, además de la revisión de las formas, la SUNAT va a identificar inconsistencias de fondo en los comprobantes de pago. Hasta actualmente, la revisión del registro de compras y ventas se hace en base a la información recibida de proveedores y generada por el sistema de la compañía. Desde octubre, la compañía va a tener que comparar su propia información con aquella que le propone la SUNAT. Y también hay diferencias en la forma en que se realiza cualquier ajuste posterior y hay que seguir una serie de formatos a partir de octubre. Si uno quisiera ver esto en un proceso, en el tiempo, es un poco lo que tendríamos en la cabeza, ¿no? Desde el segundo día calendario está a disposición la información, el contribuyente puede comenzar a descargar este registro virtual de ingresos y ventas y el registro de compras, el registro virtual de ingresos de ventas e ingresos electrónicos, el registro de compras electrónico. SUNAT lo va a comenzar a actualizar diariamente porque las transacciones que vayan ocurriendo y nos va a ir reportando inconsistencias. A partir del octavo día calendario, el mes siguiente, nos llega nuestra propuesta preliminar de los registros de compras y ventas. Y ahí un poco ocurre lo que yo ya les venía diciendo. El contribuyente dice, ok, el contribuyente dice, oye, tengo que complementar, tengo que poner algunas cosas, tengo que quitar algunas cosas, o reemplazar la propuesta en su totalidad y poner la que corresponde. Se genera sobre la base de las tres opciones que hemos comentado. Ok, agrego y retiro o sustituyo por otra el registro de ventas e ingresos electrónico, el registro de compras electrónico y ya se va directo a la casilla correspondiente en la declaración jurada. Fíjese, es un cambio de paradigma importante. Desde que la administración tributaria nos está planteando día a día inconsistencias, me está haciendo algún tipo de labor de fiscalización, algún tipo de labor de intervención sobre mis transacciones. Y tendré que ver en ese instante si las mantengo, si las retiro, porque desde ya sé que si no levanto una inconsistencia, es probable que me giren un impuesto, me abran una fiscalización o me impongan, producto de esa fiscalización, me impongan una multa. Inconsistencias como qué? Como las siguientes, ¿no? Variadas, ¿no? Hay gastos que no son deducibles, indicio de gasto no deducible, temas con las detracciones, temas con el monto, el número de RUC y una serie de pruebas más o de inconsistencias más que los robots de la administración tributaria, el software de la administración tributaria va a estar en capacidad de poder generar. Y como es todo en tiempo real, si el contribuyente, el cliente, la compañía no está en la posibilidad de responder en el mismo tiempo real frente a las inconsistencias, va a estar en una situación complicada en la determinación de sus tributos y por tanto expuesta a riesgos, ¿no? ¿Riesgos de qué? Riesgos patrimoniales. Pago de tributos, multas, intereses, desviación en los estados financieros, eventualmente riesgo reputacional. Y entonces este CIRE va a requerir de nosotros una capacidad de adaptación a nuevos procedimientos en la forma como
calculamos y determinamos nuestros impuestos. Requiere una redacción y una respuesta frente a esta intervención, pequeña fiscalización por parte de la administración tributaria en la forma de inconsistencias. Si una compañía está llena de inconsistencias, tiene de por sí una debilidad en su proceso de determinación de impuestos. Si es una empresa que tiene una gran cantidad de XMLs y tiene una gran cantidad de inconsistencias, tiene un problema porque los plazos son muy cortos y va a tener que intervenir muy rápidamente para ver qué es lo que está sucediendo. Hay que adaptar a nuevas estructuras y formatos de los registros tributarios. Hay un tema de el famoso CAR, que es la referencia al libro diario, y obviamente sobre la base de estas inconsistencias y la data que vaya surgiendo que pueda administrar la propia o procesar la propia administración tributaria, ahora realmente la administración tributaria va a poder tener un claro perfil del contribuyente y por tanto tener acciones de intervención o de fiscalización más profundas y direccionadas sobre los perfiles de cumplimiento tributario. Cierto es eso que el CIRE y el cambio de ir de las transacciones a los reportes es un elemento novedoso y disruptivo y hasta un cambio de paradigma. También todavía en algunos tributos, como el impuesto a la renta, vamos a seguir, en general, vamos a seguir estructurados todavía tradicionalmente, partiendo de las declaraciones juradas, yendo a los reportes, y luego los reportes a las transacciones. El cambio se está cambiando de paradigma progresivamente con los impuestos al consumo, con el impuesto al consumo, el IGB, pero los otros tributos van a seguir manteniendo declaraciones, reportes, transacciones, o si se quiere, reportes a transacciones, sobre todo en un impuesto tan importante como el impuesto a la renta. Pero claro, hay cosas que no son inocuas, ¿no? Si desde ya, al momento que una compañía determina su IGB, siendo que para poder tomarse un crédito fiscal del impuesto general a las ventas, o sea, tomar como crédito el IGB que afectó una compra de bienes o servicios, una inconsistencia de la administración tributaria, aparece señalando que el gasto no es deducible, tengan la seguridad que la misma inconsistencia va a aparecer para fines del impuesto a la renta. Entonces, desde ya vamos teniendo señales que si bien en lo que es la determinación propia del impuesto a la renta, vamos a seguir con una aproximación tradicional de declaración jurada y de reportes a las transacciones, ya aprovechando la data que se genera respecto al impuesto general a las ventas en este CIRE, en el que se cambia el paradigma y que se da de las transacciones a los reportes, va a tener información valiosa a la administración tributaria para decirnos desde ya, oye, esas inconsistencias del CIRE para determinar tu IGB, también te las voy a tener presente cuando te vaya a fiscalizar para tu impuesto a la renta. Por más que haya partido del reporte a la transacción y no de la transacción al reporte. Y claro, la fiscalización electrónica no elimina, de modo alguno, ya estamos terminando, los temas conceptuales. Para nada. Permite a la administración tributaria disponer de manera más eficiente una serie de recursos, pero para nada, en modo alguno, va a eliminar la definición y la toma de posiciones fiscales por parte de los contribuyentes. Ejemplo típico, los activos fijos. Una empresa debe ver el impacto fiscal de las modificaciones al costo, el tema fiscal de la componentización o descomponentización y su valor residual, los plazos de depreciación en el ISEN, acreditar el costo computable, y eso le va a tener que sumar todo el tema vinculado a los aspectos digitales relacionados con la anotación de depreciación tributaria en el registro de activos fijos, cruces básicos de depreciación de activos fijos de activos antiguos, cruces básicos en relación con las tasas que exceden aquellos topes máximos establecidos en la ley, etc. Y nada, les dejo esta idea de este cambio de una fiscalización tradicional a una fiscalización en tiempo real, basada en este cambio de paradigma, en que los impuestos ya no se basan en los reportes
y la determinación, en que la fiscalización ya no se basa simplemente en los reportes y en la determinación que hace el contribuyente esperando que la administración tributaria nos revise, sino que ahora, sobre la base de los documentos electrónicos, la factura electrónica y su XML, vamos a estar viendo a partir de octubre una fiscalización en tiempo real, una intervención en tiempo real en la determinación del impuesto general a las ventas sobre un tributo que es en sus elementos principales las operaciones grabadas que van al registro de ventas y las operaciones por las que uno tiene el derecho a crédito fiscal que van al registro de compras, son propuestos por la administración tributaria y el contribuyente tiene ahora que decir, ok, le falta algo, le sobra algo o no me convence y presento el mío. Sin más y en el tiempo establecido, doy por terminada la presentación y espero les haya sido de su interés. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, David. Al contrario. A ver, dicen que el tiempo es mezquino, ¿cierto? Pero bueno, no nos va a quedar mucho espacio para las preguntas, pero sí quisiéramos al menos que cada uno de ustedes pudiese dar algún tipo de respuesta, digamos, a las inquietudes que nosotros hemos recibido. Y con respecto, David, a tu parte, digamos, el reto es grande, ¿verdad? El reto es grande porque ahora resulta que las inspecciones que va a realizar la Administración Tributaria son, por un lado, mucho más abarcativas de las que han venido siendo, ya no van a ser tan muestrales, sino van a ser mucho más universales, de la misma manera como comentó también Alejandro, de que antiguamente, pues cuando hablamos de las auditorías internas, externas, operacionales, eran sobre bases muestrales, pero ahora, gracias al acceso a la información, nosotros vamos a utilizar, digamos, en términos domésticos, una gran aspiradora, donde yo voy a poder conectarme al sistema de la empresa, aspirar la información que necesito, ya no muestrar sino al 100% y hacer mis pruebas allí. Y fíjate, David, lo que dijiste. La propia administración tributaria me va a enviar a mí prácticamente mi DJ para que diga si está bien o está mal, o hay algo que añadir o retirar. Entonces, fíjense cómo está cambiando el mundo y cómo así nosotros también tenemos que cambiar nuestra visión de cómo abordar los temas. Entonces, en ese contexto, Carlos, ¿cuáles son las herramientas que tú consideras que deberían de utilizarse para aplicar este concepto de monitoreo continuo del que nos hablaste hace un momento? Ok, Nancy, sí, esa es una pregunta que tiene, digamos, varias aristas, ¿no? Porque de hecho las herramientas son muchas y podemos hablar de una sola gran herramienta de 6 cifras que puede hacer todo, que las hay en el mercado, que captura la información, que la analiza y que finalmente tiene también las opciones de, digamos, visualización, ¿no? Pero de hecho, no todas las organizaciones pueden pagar una herramienta de ese tipo, o también es complicado de alguna manera empezar, digamos, haciendo ese nivel de inversión por algo que recién estamos comenzando, ¿no? Entonces, de hecho, para ese tipo de iniciativas, siempre es empezar con algo que puede hacer, digamos, solventable rápidamente y definitivamente cuando hablamos de monitoreo continuo, hablamos de las fases de extracción de datos, procesamiento de la data o análisis de la data y visualización. Normalmente para eso, digamos, está claro que las herramientas de analítica, cualquiera de las que hay en el mercado, que son ya conocidas, nos puede ayudar en la parte del procesamiento. No necesariamente a veces en la extracción, ¿no? Si es que no tenemos, digamos, alguna de las versiones que automatizan esa parte, que son justamente las que ya empiezan a ser un poco caras. Entonces, cuando tenemos ese tema de la visualización o de la extracción, podemos ver que la extracción sí, pues definitivamente hay herramientas como SQL que nos pueden ayudar, o también algunas partes de la extracción, como también lo pueden tener las propias de analítica, pero claro, se convierte en un proceso que uno tiene que elaborar frecuentemente, ¿no? Y extraer la información como que se convierte en una labor operativa, y ahí es donde entra el concepto de los RPAs, ¿no? Entonces, normalmente si yo quiero llegar a automatizar este tema, debería tener una herramienta de RPA que traiga la información con algo que puede ser SQL o las propias, digamos, funciones que tiene la herramienta de análisis de datos, ejecutar los scripts que me permiten calcular los indicadores, procesar la información, clasificarla,
¿no? Y de hecho eso lo hago con cualquiera de las herramientas bajo el esquema del RPA y finalmente visualizarla que puede ser en un Power BI, en un Tableau, ya con los resultados trasladando. Todo eso lo puedo hacer manual, sí, pero definitivamente si eso lo hago con un RPA, pues mucho mejor en el sentido de que ya esa labor repetitiva, que obviamente la voy haciendo todo de manera periódica, ya sea mensual, quincenal, la puedo automatizar y a un presupuesto no tan alto como podría ser una herramienta más cara que integra todo eso. Ok, muchísimas gracias, Carlos. Alejandro, de todos los tipos de auditoría, se considera que habría que añadir aquella de los entes reguladores, ¿verdad? Porque también hacen visitas de inspección. De hecho, estamos hablando del SBS. David nos habló de la administración tributaria. Entonces, ¿cómo se considera que los reguladores en su adecuación a los aspectos digitales e incluso que su revisión sea basada en un enfoque de riesgos? Algo lo ha comentado evidentemente David, pero si no hablamos específicamente de la administración tributaria, sino de los otros órganos reguladores, ¿cómo crees que también deberían de enfocar estos temas de la transformación digital en su propia labor de supervisión, ¿no? Los entes reguladores como la superintendencia que has mencionado, efectivamente hacen visitas de inspección y algunas supervisiones, pero yo lo asociaría al tema de cumplimiento. La SBS establece algunas normas de seguridad de información y ciberseguridad, de continuidad de negocio, que son normas que el sector financiero en toda su extensión tiene que cumplir. Entonces, la supervisión, las visitas de inspección es para confirmar que efectivamente hay un adecuado cumplimiento, una adecuada implementación de lo que en términos generales establece la norma, pero en términos de detalle operativos tiene que haber implementado la entidad que se está visitando. Entonces, podría en ese caso asociarse estos temas de supervisión e inspección a los temas de cumplimiento. Por otro lado, los temas digitales, como mencioné al inicio de la presentación, tienen un componente tecnológico, informático, que va evolucionando en el tiempo y los aspectos de control, si bien se van nutriendo porque la tecnología va evolucionando, hay nuevas innovaciones, sigue siendo un aspecto sobre los cuales hay una metodología, sobre los cuales hay una identificación de riesgos, sobre los cuales la persona que hace la supervisión, la inspección, debe conocer. Eso motiva que el regulador necesite estar constantemente capacitándose para estar a tono con los entornos complejos que le toca supervisar o Así. inspeccionar. Entonces, eso por el lado del regulador. Y los aspectos de auditoría ágil que, digamos, que mencionas en la pregunta, los aspectos digitales y la revisión basada en riesgos. La revisión siempre se va a hacer sobre la base de riesgos. El enfoque de riesgos es, no hay hasta ahora otro concepto que tenga la fuerza y la amplitud que pueden tener, que tiene el tema de análisis de riesgos. El análisis de riesgos nos plantea varios componentes, ¿no? Los aspectos internos, que son las vulnerabilidades, los aspectos externos, que son las amenazas, aspectos que exacerban las situaciones de debilidad dentro de la compañía por aspectos culturales, por aspectos de implementación tecnológica, una serie de cosas que necesariamente la empresa tiene que considerar en el momento de implementar y poner en operación un servicio basado en tecnología, ya sea un servicio digital o un servicio interno informático. Entonces, la parte ágil está en el concepto de ágil. O sea, yo cuando voy a hacer una revisión ágil, yo voy a agarrar algo corto, voy a hacer una revisión exhaustiva en ese aspecto corto y voy a dar los resultados e informar al respecto. Entonces, usualmente eso se podría aplicar no para desarrollo de una auditoría, aunque también se puede usar, pero tal vez más cuando hay debilidades en el resultado de la auditoría y se han encontrado brechas de control. Entonces, yo voy a dar un espacio de tiempo para que la compañía lo pueda resolver y después voy a hacer una revisión focalizada sobre lo que en teoría debió haber resuelto y el riesgo debió haberse mitigado. Entonces, el tema ágil, en su concepción, es algo que yo voy haciendo de manera muy focalizada
de manera muy exhaustiva en eso que veo focalizadamente, y sobre esa base después repito una revisión posterior si es algo que lo amerita, o amplío ese alcance a otros temas, pero también con un foco acotado, ¿no? Si no, ya no sería propiamente una revisión ágil y que intenta hacer de corto plazo, mediano plazo, para poder ir viendo cosas que por su naturaleza son urgentes de ver, de atender. Una Perfecto. auditoría normal me tomaría, tal vez en su planificación y en toda su extensión, un tiempo más prolongado, ¿no? Yo Así creo es. que con eso atenderíamos la consulta que hacen. Sí, muchísimas gracias, Alejandro. Y justo también de manera complementaria, David, la pregunta es, ¿cómo cambia entonces la estrategia de compliance tributario en este nuevo entorno, ¿no? En este nuevo campo de batalla, en esta nueva forma de hacer los negocios y en la nueva forma de interactuar con los diferentes stakeholders, en este caso particular con los órganos reguladores, ¿no? Y en el contexto de la presentación que tú nos realizaste, la administración tributaria pues toma bastante información de lo que ya las propias empresas han enviado en sus plataformas. Entonces, por un lado, cómo cambia la estrategia de compliance, pero por otro, cómo la administración tributaria se asegura que lo que está ingresado es correcto, ¿no? Que es lo real. Ok, gracias, Nancy. El cambio de la estrategia es absoluto, porque yo me voy a copiar una palabra de Alejandro, ágil. Hoy día, a partir de octubre, en el mundo del IGB, si tú no tienes forma de revisar, de mirar lo mismo que está viendo la administración tributaria en tiempo real, en los tiempos que hemos ido hablando, hasta 8 días después del mes siguiente, y además lo puedes ir haciendo día a día, no tienes otra opción más que pase el plazo y lo que va a proponerte la SUNAT es. Y después lo podrás ver si lo modificas. Pero imagínate una empresa que tenga muchísimos cientos o miles de transacciones. Tiene que tener herramientas para poder en tiempo real revisar la misma información que la administración tributaria. Entonces, Yo recuerdo, eh, no interrumpí a nadie, me voy a dar de privilegio de hacerlo en tu caso particular, pero lo que acabas de decir me recuerda mucho hace algún tiempo cuando las entidades financieras empezaron a enviar sus balances, porque en esa época se llamaban balances, diarios, ¿no es cierto?, a la administración, a la SBS, y en línea con lo que tú dices, David, o sea, ¿cómo se aseguraba la entidad financiera que el balance estaba cuadrado y no estaba descuadrado por un centavo? ¿Cómo? Si lo tenés que enviar diario. sí, pues. Pero acá, pero aparte vas a tener otra información, ¿no? Que la SUNAT día a día te va a decir, porque tú podrías decir, no, esas sí son las transacciones que yo he hecho, las transacciones electrónicas, las he confirmado, no hay problema. Pero te va a decir día a día cuáles son las inconsistencias que ella va encontrando. Ah, mira, interesante. Y en esas inconsistencias te va a quitar cosas, te va a poner cosas, te va a rechazar cosas, y tú tendrás que aceptarlas, complementarlas o reemplazarlas por la tuya. Pero si tú no tienes capacidad de organizar un departamento de compliance en tiempo real, con tecnología y el equipo que esté entrenado para comenzar a mirar esto de otra manera, puede ser que no pase nada, ¿no? Pero también tienes el riesgo de que tú pierdas el control de tu determinación de impuestos. Sí, David, Entonces, realmente me encanta porque, como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, hemos convertido la charla en una especie de círculo virtuoso. Porque mira lo que tú acabas de decir, lo que acaba de comentar Alejandro, que finalmente linkea con lo que Carlos dijo, monitoreo continuo. ¿Y monitoreo continuo de quién? De la propia empresa. ¿Y tú de qué estás hablando? De que la propia empresa, a pesar de que la administración tributaria se va a linkear, vincular con tu sistema, que tú vas a enviar información y demás, ¿cómo la organización se asegura que la información que el tercero, en este caso un órgano regulador, está recibiendo es la correcta? Entonces, yo creo que al final del día, Angélica, nos está quedando súper corto el día de hoy. Apenas, ya nos hemos quedado un poquito de tiempo. Muchísimas gracias a David, a Alejandro y a Carlos. Realmente las exposiciones súper valiosas, súper interesantes.
muy de actualidad, ¿verdad? Y yo creo que inclusive han quedado muchas preguntas en el chat, así que Angélica, por favor, si tú las consolidas y se las envías a cada uno de los panelistas para que después puedan contestarnos, digamos, por interno. Coordinar también luego con David, con Alejandro y Carlos, de repente, un resumen de sus presentaciones para poder circularlas con los participantes. Y bueno, yo creo que al final la reflexión que nos queda es que los tiempos están cambiando más rápidamente de lo que nosotros realmente esperamos, ¿no? Recordar a Charles Darwin, tenemos que ser resilientes, tenemos que actuar rápido, tenemos que ser ágiles, tenemos que darnos cuenta que el mundo cambió, que si queremos sobrevivir personal, profesional y empresarialmente, tenemos que adaptarnos muy rápido a los cambios que se nos están presentando. Y en este caso particular, el tema de la generación de datos, de cómo tomo decisiones, de cómo los órganos regulares están cambiando, cómo se están haciendo los controles de cara interna, cómo se están haciendo los controles de cara externa en términos de auditorías internas, auditorías externas, la administración tributaria, las superintendencias de bancos seguros, Indecopi y demás, hacen de que nosotros tengamos que ver las cosas de una manera distinta. Al final del día, señores, se trata de ver qué empresa soy, cómo está mi estructura, cómo están mis procesos, cómo está mi personal, es el adecuado a lo que yo necesito o no, y si finalmente la tecnología que estoy utilizando ya está obsoleta, ¿verdad? Para algunos yo creo que todavía, no sé, solamente algunos de nosotros vamos a recordar a los AS400, más de los 100 que están en la sala solamente no saben ni de lo que estoy hablando de la AS400, porque hoy ya saben que solamente se habla de nube, ¿verdad? Así que esperamos haber cubierto de alguna manera sus expectativas, como está diciéndose en el chat, en la maestría de auditoría que se dicta en la Universidad del Pacífico, también se están adoptando muchos cambios en cuanto a la currícula, se están incorporando todos los temas que se han conversado el día de hoy, y como dice ahí en el chat, pues si están interesados, contáctese con el Pacific Business School, creo que ahí tienen los datos de contacto, y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias a los tres y a todos los participantes también, y obviamente a Pacific Business School también, por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, Chao, David, chao. Carlos, Nancy. Hasta luego a Chao. todos. Gusto de Chao. verlos. La Buenas próxima noches. presencial. Muchas gracias a nuestros expositores y a las personas que se han podido conectar. Hemos dejado los datos de nuestra asesora comercial por si tienen alguna consulta de nuestra maestría en auditoría. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.